el apóstol. Después de darnos ejemplos, ¿no? De personas que se comportan como las personas o los hombres aquí en el versículo 4, ¿no? Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación. Después de darnos ejemplos, ¿no? Al respecto, ¿no? Como los ángeles en el versículo 6, como Sodoma y Gomorra también en el versículo número 7. Sí. Aún antes también, ¿no? Aquellas personas en Egipto, ¿no? Perdón, hebreos que salieron de Egipto, los ángeles, y también nos habla de Sodoma y Gomorra. Pero luego lo que se dice de estas personas, dice en el versículo 8, no obstante, ¿sí? Versículo 8, de la misma manera también estos soñadores manchan, esto es la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Algo que leía hoy día y me parecía interesante, perdón, respecto a esto. Déjeme, me ubico mejor, me estaba adelantando ya también a estos. O sea, cuando se menciona y se habla de soñadores acá en este versículo, obviamente sueñan con la pasión o simplemente en este aspecto con la egolatría, ¿no? Esto es en lo que ellos quieren. No necesariamente se está hablando de sueños gratos en el Señor, ¿no? A veces, por ejemplo, uno tiene sueños gratos de ver cuando hablamos de iglesias, ¿no? Iglesias llenas, iglesias no solo llenas, sino también iglesias con creyentes rendidos a Dios, ¿no? Dedicados a la causa de Cristo también. Son sueños buenos, diría yo, esas cosas, pero aquí no se está hablando de ese tipo de sueños en el Señor o anhelos en el Señor, sino más bien se está hablando de, como lo dije hace un rato, el egoísmo en ellos, de que las cosas se hagan conforme a ellos y aún también para ellos, ¿no? Para satisfacción de lo que es su propia carne. Y dice de estos soñadores que mancillan la carne, uno, rechazan la autoridad. Obviamente, cuando se habla de autoridad, aquí se puede referir, uno, la de Dios, y dos, también las que Dios establece, ¿no? Por ejemplo, hablando hasta dentro de este contexto, quizás apóstoles, quizás personas que enseñaban también la palabra del Señor. Pero no solo rechazaban ellos, sino que también en razón a esos sueños mancilladores, es que blasfeman o hablan mal, ¿no? Hablan bajo de las autoridades superiores, ¿no? Como cuando, a ver, a veces usted ha escuchado, quizás usted lo ha dicho también en algún momento, ¿no? Cuando se habla de Dios, a ver, ¿quién es Dios? Muéstramelo a tu Dios, ¿no? Y obviamente se está en ese sentido siendo irrespetuoso de Dios. Quizás las personas no lo ven así porque para ellos no existen y cómo se va a faltar el respeto a algo o a alguien que no existe, ¿no es así? Entonces, pero aún también algunos entendiendo la fe de nosotros, tampoco se incomodan en ser irrespetuosos, por lo menos con uno y la fe de uno, por cierto, ¿no? Sino simplemente se habla como que si ese Dios no existiese. En realidad hay que tener cuidado también nosotros con nuestras expresiones. El problema nuestro, o uno de los problemas nuestros, es que muchas veces tratamos de humanizar a nuestro Dios. La idea no es bajar a Dios a nuestro nivel.
sino la idea es entender quién Dios es y tratar de amarlo a ese su nivel, respetarlo a ese su nivel. Por ejemplo, expresiones como el viejo, ¿no? No sé si usted ha escuchado a alguien referirse a Dios como el viejo, ¿no? O en Argentina, por lo menos he escuchado, ¿no? Que en diferentes sectores se refiere a Dios como el barba, ¿no? En razón a que siempre, pues, no se imagina a Dios con barba. Entonces, también, no tenemos nosotros que ir por ese lado, sino más bien entendamos cuán grande, cuán grato nuestro Dios. Pienso que el que entiende cuán grande ese nuestro Dios es, cuán maravilloso nuestro Dios es, no lo va a bajar, ¿no? A nuestro, por así decirlo, manerismo, sino más bien va a entender que ese Dios es un Dios de grandezas y que obviamente sí merece que para nosotros esté en un pedestal, ¿no? Grato es que Él ha decidido y ha preferido que ese pedestal sea nuestro corazón. ¿Qué tal bendición la que Dios nos brinda? Así nos ponemos a pensar al respecto, ¿sí? Pero que sí, que ese sea nuestro Dios. Así que ellos pues no solo rechazaban, sino que también hablaban mal, ¿no? De todo esto. Cuando dice en el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, a ver, lo dije y lo vuelvo a repetir, Judas escribe esta carta para personas hebreas, judíos, ¿sí? Que entienden la cultura judía y entienden hasta la historia o mucho de la historia judía. Por ejemplo, ¿sí? Cuando se habla de Miguel disputando, dice, con el diablo el cuerpo de Moisés. Honestamente, en la Biblia no existe tal acontecimiento, ¿sí? En la Biblia no hay tal narración. No quiere decir que esto no ocurrió, pero sí se escribió en escritos que son más judaicos y que simplemente se utilizan como tradiciones, pero no que necesariamente son libros inspirados por Dios, ¿sí? Sin embargo, también entiéndase, Judas acá habla de ello, por lo tanto, si él habla de ello, está hablando de algo que, por lo menos para todo el mundo judío, era algo aceptable y que era aceptado también, ¿no? Cuando se hablaba, insisto, de Miguel combatiendo, ¿no? Contra Satanás o contra el diablo respecto al cuerpo de Jesús. Lo que la Biblia nos dice respecto al cuerpo, perdón, de Moisés, dije Jesús, creo. Cuando la Biblia nos habla respecto al cuerpo de Moisés, es que Dios, ¿no? Una vez que Israel ya se estaba apartando del desierto para introducirse a la tierra prometida, Dios llevó a Moisés, ¿no? Hacia el monte Or, me parece que es, y solo subió Moisés a ese monte. Quizás alguien hasta cierto punto, pero más adelante fue solo Moisés y nadie sabe dónde es que Moisés fue enterrado. ¿Sí? O sea, lo que pasó respecto a la muerte de Moisés, el momento de la muerte de Moisés, nadie lo sabe. Lo que se sabe es hasta el momento en que él comenzó a ir hacia ese monte, nada más. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que Moisés murió? Exactamente no lo sabemos, ¿sí? Pero lo que sí sabemos, según testimonio, es que ese Moisés sí quedó enterrado allí en ese lugar. Según lo que dice Judas, hubo un pleito por el cuerpo.
con el diablo, por cierto, ¿sí? ¿Por qué razón el diablo querría el cuerpo de Moisés? ¿Cree usted? Póngase a pensar al respecto. ¿Por qué razón el diablo querría el cuerpo de Moisés? ¿Alguno de ustedes? Siéntanse en libertad de dar su opinión. Vamos a simplemente nosotros compartir ideas porque no podemos ir a un lugar de la Biblia y decir esto es lo correcto. Simplemente vamos a compartir ideas. Pero ¿por qué razón creería usted, sí, que esto pasaba? ¿Perdón? Hola, ¿me escucha? Sí, hermana, te escuchamos. Eh, eh, no creo, no sé si estará bien lo que yo creo que puede ser que de lo que habla Apocalipsis, de cuando esté de la gran tribulación y que el Señor mandará testigos para que prediquen, puede ser que Moisés sea uno de ellos. Quizás quiso asegurar por ahí el diablo, podría ser. Podría ser, sin embargo, o sea, si es que van a resucitar, ya no van a resucitar con ese mismo cuerpo, ¿no? Sino uno glorificado. Pero podría ser, sin duda, una opción, ¿no? ¿Alguien más o algo más? ¿Por qué razón es que el diablo estaría interesado en el cuerpo de Moisés? Yo imagino que podría ser para que no haya prueba alguna, jamás, de su cuerpo, o sea, de restos de él. ¿De sus restos? Ajá. O sea, Ok, pero quitar aún así credibilidad. en alguna forma tampoco lo hay. Pero, o sea, pero hay la posibilidad de que algún día se encuentre, quizá. De que lo encuentre. Okay. Dicho sea de paso, difícil que lo encuentren porque como que Dios se aseguró de que nadie lo encuentre, ¿no? Sí. No tenemos, de hecho, nosotros una fuente autorizada que nos diga esta es la razón, porque no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, hay que tomar con cautela cualquier cosa que se pueda decir. Mi Biblia tiene un comentario interesante. Permítame leer. Dice, esta controversia sobre el cuerpo de Moisés se narra en el libro judío apócrifo, La Asunción de Moisés. Según algunos padres de la iglesia primitiva, o sea, se refiere a escritores del primer siglo, ¿no? Escritores cristianos. Según esta tradición, el diablo reclamó para sí el cuerpo de Moisés basándose en dos argumentos. Uno, que él, o sea, esto es el diablo, era el señor de la materia, a lo cual respondió el ángel que Dios, sin embargo, es el señor de todo, ya que él creó toda la materia. En fin. El segundo argumento, que Moisés era un asesino. Por lo tanto, su cuerpo pertenecía al diablo. A esta acusación el ángel respondió, el Señor te reprenda. Al escuchar esto, huyó el diablo. La verdad que no me parece, no me suenan convincentes, pero eran tradiciones, solo tradiciones, ¿no? O sea, gente escribió. Usted sabe que gente escribe cosas muchas veces simplemente basados en que piensan que conocen algo, conocen mucho y tienen que decir algo. No lo sé. Yo lo que más bien creería o pensaría, no es que creería, pensaría más que creer, es que
a ver, ¿quién fue Moisés para el pueblo judío? O sea, para Israel. ¿Sí? De hecho, que fue el libertador, ¿no? Ah, Moisés, a pesar de que sí tuvo muchos opositores, él llegó a ser en la historia de Israel quizás el más grande, ¿no? En el antiguo pacto, el más grande, humanamente hablando. Esto es. Por lo tanto, quizás Israel, si así nada más Israel, mire usted, cayó en idolatría, cayó en perversión, quizás Israel hubiese hasta utilizado el cuerpo de Moisés para idolatrizarlo. No lo sé, ¿sí? No lo sé. Y de ahí que Dios no lo permitió, ¿no? A través de el ángel, el arcángel, en realidad, Miguel. Así que no sabemos exactamente qué es lo que pasó, o sea, por qué se pelearon. Ah, dirías, o sea, si no fuesen seres espirituales, ¿no? Diría quizás hubo una chiquilla de por medio, pero en este caso no pudo ser así. Más bien, más bien estuvo el cuerpo de Moisés de por medio. No lo sabemos, no sabemos, pero lo cierto es que esto ocurrió. Si no, creo yo que Judas no lo hubiese mencionado, ¿sí? Pero no lo menciona para que tampoco nosotros nos distraigamos con qué o por qué razón habrá sido esta pelea. Sino, mire usted por qué es que lo menciona. Seguimos acá en el versículo número 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, si contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, ¿a qué va? Que ni siquiera en momentos tan críticos y apremiantes, a este ser celestial, Miguel, ¿no? El arcángel Miguel, dice, esa es la palabra que se usa, a ver qué es lo que dice, sí, arcángel. Arcángel, dicho sea de paso, significa jefe de ángeles, y el jefe de los ángeles. Curioso es porque si hay alguien de quien en la Biblia se refiere como arcángel, es solo Miguel. De otros se ha asumido que también eran arcángeles, sí puede ser, como Gabriel y Lucero mismo, ¿no? Pero en realidad la Biblia, si hay alguien de quien se refiere como tal, es solo de Miguel. Y no solo ellos, sino pone el arcángel como hasta, o sea, utiliza en el griego, ¿no? Utiliza el artículo definido, ¿no? Él para referirse a como que si fuese el único. Hay esa, o sea, puede ser así, ¿no? Pero por lógica también a veces se piensa como Lucero se llevó muchos ángeles, entonces también se le piensa, ¿no? Jefe de ángeles, que es el significado de arcángel. Y lo mismo también Gabriel, porque Gabriel pues era el anunciador y tenía su coro celestial y todo eso, también tiene otro grupo de ángeles detrás de él. Entonces también se piensa, se le mira más bien como otro arcángel. Pero repito, el único de quien la Biblia se refiere como arcángel, utilizando el término, es Miguel. Sí, así que en todo caso hay que tener cuidado con esto. Pero a lo que vamos es que, o sea, o sea, a esto es a lo que se va, ¿sí? Que cuando se actúa, ¿sí? Bajo la dirección de Dios, no se tiene por qué en este caso dice, ¿no? A jurar o reprender con maldición. ¿Sí? No hay esa necesidad de maltratar con el lenguaje. O sea, esa es la idea, ¿sí? No hay por qué
acá no solo se refiere a llamar la atención. Llamar la atención, claro que sí, se puede hacer, se debe hacer, pero aún también con el Espíritu y en el Espíritu del Señor. Sino acá se está hablando hasta hacerlo en una manera baja, una manera vergonzosa. Sí, es como que si alguien pues de pronto se pone a hablar hasta malas palabras con el propósito de maltratar la moral de otro, ¿no? No estoy diciendo que necesariamente eso pasó, pero sí, o sea, se refiere a, no es el Espíritu de Dios conduciendo y guiando a la persona, y esas son las personas de quienes se refiere en el versículo número 4, ¿no? Aquellas personas que están entrando encubiertamente en esa iglesia con el propósito de maltratarlas, con el propósito de que estas iglesias dejen las enseñanzas de Cristo y más bien sí se dediquen al libertinaje. O sea, eso es lo que está ocurriendo acá, ¿sí? Es triste, por ejemplo, ¿no? Que en nuestra cultura, ¿no? ¿Se ha dado usted cuenta que para la gente los chistes que más risa dan risa porque son vulgares, ¿no? O sea, como que mientras más malas palabras hay, más, parece que más se ríe la gente, ¿no? Uno está, esto es dentro pues de ese mercado popular, por así llamarlo, ¿no? El cómico de la calle, pues por así decirlo, ¿no? Así que también entiéndase que en las iglesias del Señor, muchas veces la gente no está tan interesada en que se enseñe la palabra del Señor, sino, claro, no van a estar hablando malas palabras tampoco, no los predicadores, no creo que lo hagan, que sean tan tontos. Pero más que nada son aquellas personas, o sea, más prestan atención a personas que dicen cosas que les gusta a los oídos. ¿Sí? Que les gusta a los oídos. ¿Sí? Y insisto, no es esa la idea de la palabra del Señor o del mensaje del Señor, sino la idea es simplemente compartir lo que Dios desea. Tampoco tenemos que ser irrespetuosos, tampoco tenemos que tener una falta de cultura, no es esa la idea, sino que entendamos que por sobre todo debemos nosotros ser fieles a ese mensaje de Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Miren, en el versículo 10, pero estos, ¿sí? Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Lo que ellos están haciendo no es conforme a lo correcto, básicamente. ¿Sí? Lo que ellos más bien están haciendo es actuando como hasta animales, ¿no? O sea, sin saber qué es lo correcto a hacer, sino simplemente producto o guiados por esa su concupiscencia, o conscupiscencia, perdón, y ese es su amor por los deseos equivocados, ¿no? Así que definitivamente esto está mal, ¿sí? Por donde se vea, lo que estas personas hacen e hicieron está mal. Y si hay personas en nuestros días que también hagan cosas como las tales, van a estar mal. El día domingo pasado, y este domingo también vamos a continuar, hablamos, por ejemplo, del apóstol Pablo, ¿no? De cómo es que él ofreció su servicio a estos hermanos en Tesalónica, ¿no? En la iglesia en Tesalónica, qué ejemplo. Y este domingo que viene vamos a continuar con ello. Qué asombroso este hombre, ¿sí? Este hombre de Dios, no porque estaba poniendo su mirada en lo que él quería para sí, sino en lo que él entendía Dios quería para los demás y también su mirada en el beneficio de los demás. No estaba tanto pensando en sí mismo, ¿sí? Qué desprendido, por así decirlo. ¿Sí? Ojalá yo quisiera ser el, qué sé yo, el 5%, aunque sea de desprendido, bueno, en realidad hasta el 100%, ¿sí? De desprendido como este hombre lo llegó a hacer. Pero aquí, sí, aquí en este capítulo, en este libro de Judas,
usted no ve ese desprendimiento de estas personas. ¿Sí? Más bien, si usted se muestra como un obstáculo en el camino de ellos, los van a blasfemar. Y no solo a usted, sino a todas las personas en quien usted cree, ¿no? Quizás Dios mismo. ¿Sí? Quizás Dios mismo. ¿Se acuerda usted a alguien en la historia futura que va a hacer algo similar a esto? La historia futura, las profecías futuras. ¿Alguien que vaya a hacer esto? El ¿Perdón? anticristo. El anticristo, claro que sí. ¿No? El anticristo, que primero va a dar la bienvenida a todo el mundo y a toda quizás religión, pero después va a hablar mal de Dios, ¿sí? Y de todo aquel que se le mete en el camino, ¿no? Y de ahí es donde va a venir pues el llamado 666, ¿no? Así que se puede ver, se puede notar que muchas veces no es necesariamente el Espíritu de Dios guiando a las personas, lamentablemente aún dentro de las iglesias, sino puede ser también un espíritu malévolo, el espíritu satánico, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de ellos? Mirándole bien a los ojos, fijamente, ¿sí? No por lo que profesan, ¿sí? Por lo que se enseña y por lo que se practica, obviamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguien? Ok. Dice, estos blasfeman, versículo 9. Pastor, Perdón, disculpe. sí, hermana. ¿Perdón? Es en el versículo 9, cuando al final, cuando dice el Señor te reprenda, se puede referir también a que solo Dios tiene esa autoridad de reprender, no, más no, el arcángel no tiene autoridad. De hecho que sí, o sea, cuando, recuerden que los ángeles no hablan por su cuenta, ¿no? O sea, no que se emocionan y ya, boom, se mandan nomás, no es así. Los ángeles, claro, hablan lo que Dios quiere que ellos hablen y con la autoridad, en este caso, divina. Definitivamente, claro que sí. ¿Algo más? En el versículo 11, ¿sí? En el versículo 11, dice, hay de ellos, ¿no? O sea, en este caso está hablando de la van a pasar mal, ¿no? O sea, la van a pasar mal. No que está condenando acá, sino simplemente está expresando lo que les va a ocurrir, ¿sí? Cuando dice hay de ellos, ¿sí? Porque han seguido el camino de Caín, uno, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, dos, y perecieron en la contradicción de Coré, tres, ¿sí? Tres personas. De la primera, ¿qué nos puedes decir de Caín, Camila? Fue el hermano de Abel. Pues no, pues, pero ¿para qué lo usan de ejemplo acá? ¿No? Que De mal ejemplo, bueno, ¿Por qué? no sabría si empezar desde el hecho de qué es lo que ofreció o de mató a Abel, que era su hermano. Ok, que estuvo todo ligado también, ¿no? Estuvo todo ligado, o sea, todo inició con un corazón egoísta, ¿no? Un corazón egocéntrico y que se desencadenó pues hasta en la muerte de su hermano o el asesinato de su hermano, ¿no? Porque Dios, que conoce los corazones,
no aceptó su ofrenda, no porque la ofrenda necesariamente haya sido mala, tampoco que era de las mejores, pero el corazón del ofrendor, así se dice, ofrendor, suena como que así debe decirse, ¿no? Bueno, así que seguimos para adelante. El corazón de él no estaba bien, ¿sí? Porque él estaba pensando más en sí mismo, ¿correcto? Más en sí mismo. Muy bien, entonces lo que está diciendo es que estas personas, ¿no? Estos falsos maestros, ¿en quién están pensando? En sí mismos, ¿no? O sea, están siendo personas egocéntricas, ¿no? Que no están pensando en lo que Dios quiere, ni tampoco en lo que las personas necesitan, en verdad, sino en lo que simplemente ellos quieren. ¿Ok? Número 2, dice el por lucro en el error de Balaam. Y hace poco conversando con Alexei y Giovanna, me dijeron que ellos están tratando de doctorarse, ¿no? En el estudio de Balaam. Así que, Giovanna, ¿nos puede decir algo de Balaam? Giovanna, ¿estás ahí? Balaam se dejó llevar por la codicia del dinero. Ciertamente, ¿no? Sí, aló, hola, hola. Claro que ¿Sí se sí. escucha? Sí, te escuchamos. Sí, gracias. Se escucha. Se Sí. escucha. Cierto, ¿no? Nuevamente Ya, balance. Sigue. Sigue. Acá tenemos toda la tarde para escucharlos. ¿Fue todo? Balaam se dejó llevar por la codicia, por el dinero que le ofreció Balac. Claro que sí. Se escucha mal el internet, se entrecorta. No, sí escuchamos, está bien. ¿No? Cierto, ¿no? Esa ganancia personal, ¿no? O sea, ahí están nuevamente, ¿sí? Pensando en sí mismos. Hermana Margarita, ¿te acuerdas de Coré? No es Coné. ¿Sí saben quién fue Coné? No. Coré, dice. No. Coné, ¿no saben quién fue Coné? Hermano Eduardo, ¿quién fue Coné? ¿Coné? Sí. De Chile, hermano, de Chile. El sobrino de Condorito, ¿no? Claro. El sobrino de De ese Condorito. nacido. Coné, no, este es otro, este es Coné. Este es Coré, sí, cierto, Coré. ¿Te acuerdas de Coré, hermana Margarita? Coré estaba dentro de los espías cuando fueron a ver a inspeccionar el lugar y vinieron trayendo noticias contrarias y todo ese grupo pereció. Cierto, Coré fue de los que salieron también de Egipto. Primero da la impresión de que en Egipto, sí, a pesar de ser hebreo, como que se acomodó bien con los egipcios, ¿no? Y que cuando salió siempre estaba instando, ¿no? Contra lo que Moisés decía y hacía, y cierto, por ganancia personal también, ¿no? O sea, todos estos, lo que está diciendo, todos estos falsos maestros del versículo 4 son personas que están imitando, ¿sí? A estas tres personas que se mencionan acá, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Pastor, Sí. cuando habla de estas personas, está hablando de personas que estaban dentro de la iglesia, ¿verdad? Correcto, en el versículo 4. Claro que sí. Ok. Y porque, En el y cuando hablamos en el versículo 10, ¿se habló un poquito más de forma general o también de cuando pasa dentro de la también iglesia? de los mismos. Okay. Y del versículo 4. O sea, lo que hace Judas es
hace una declaración de ellos y luego utiliza ejemplos, ¿no? Como para que se pueda ilustrar mejor lo que ellos son. Y nuevamente hace otra declaración y utiliza otros ejemplos para que se pueda, repito, ilustrar lo que en el fondo estas personas son. Entonces, el versículo 4 es el eje de toda esta conversación, ¿no? El versículo 4. ¿Algo más? Y la forma como los describe acá en el versículo número 12, cuando dice estos, nuevamente, ¿sí? Los mismos, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. El ejemplo, o perdón, el lenguaje que se usa respecto a estas personas no es un lenguaje que creo yo, ¿sí? Enorgullecería a alguien. Aunque claro, vivimos en un tiempo donde hasta lo malo enorgullece a las personas, ¿verdad? O personas enorgullecen, ¿no? Mientras peor hablas de ellos, que como que más sacan el pecho. No, no, es un bueno para nada y la gente, no, sí, ese soy yo. Esas son nuestras generaciones, ¿no es así? Pero algo interesante es que cuando se menciona aquí en este versículo, son manchas, ¿sí? La palabra manchas más tiene que ver con arrecifes, ¿sí? ¿Sí sabe lo que es un arrecife? Alguien que es un arrecife. ¿Qué serían? Rocas debajo del mar, ¿sí? Rocas debajo, o sea, están escondidas, ¿no? Por el mar. Y que si usted no sabe de ellas, ¿qué es lo que puede pasarle a usted? Usted se puede hacer daño con ellas, ¿no? Se puede hacer daño con ellas. Rápidamente, ¿no? Hablando del Titanic, por ejemplo, ¿no? El Titanic, ¿por qué razón es que se averió? Bueno, por ¿qué es iceberg? ¿Qué es iceberg en español? ¿Iceberg también? ¿Sí? ¿Eso es en español también? Ok. Pero la parte que estaba escondida es la parte, ¿no? La parte que estaba bajo el agua es la parte que más le afectó, ¿no? Así que un arrecife, si usted no tiene cuidado, puede hacerse daño. Yo me acuerdo que cuando era niño, en Las Delicias se salió el mar. Muchas viviendas quedaron en el mar, ¿no? Se destruyeron y quedaron en el mar. Y me acuerdo que tiempo después fuimos a la playa y no nos dimos cuenta de que dentro de esa parte del mar donde estábamos, ¿no? Que estaba cerca a la orilla aún, pero habían paredes cubiertas por el mar, o sea, pedazos de paredes, de lo que fue paredes, ¿no? Así que en una de esas nos tiramos y algunos nos golpeamos. Gracias a Dios, nada malo. Yo me acuerdo que me golpeé la rodilla, ¿no? Porque no sabía que había un pedazo de pared ahí, ¿no? Así que esas rocas que no se conocen, obviamente pueden ser muy dañinas, ¿no? Entonces, así es como Judas se refiere a estas personas, que quizás sí tengan la apariencia de que todo está bien, pero por dentro son muy dañinas. ¿Sí? O sea, la falsa enseñanza, entiéndase, ¿sí? La falsa enseñanza es muy dañina. Ahora, cierto es, hay personas, hablando de predicadores, que simplemente
no saben, no se les enseñó bien. ¿Ok? Pero eso es una cosa, ¿no? Otra cosa ya es cuando a ti no te interesa lo que es correcto o aprender lo que es correcto, sino lo que te interesa es que se haga lo que tú quieres, se logre lo que tú quieres. Eso es otra cosa. Eso es muy, muy, muy dañino. No estoy diciendo que lo otro tampoco lo sea, pero esto ya es muy dañino, tiene mala intención. ¿Sí? Tiene mala intención. Entonces, repito, yo pienso que cuando en iglesias, por ejemplo, ¿no? Se ve a un pastor, ¿no? Se le ve como, por lo menos se le da el beneficio de la duda, ¿no? No es una buena persona, o a un predicador, ¿no? Debe ser una buena persona. Pero asegurémonos de ello, no dudando, sino simplemente estando despiertos como para entender que lo que está enseñando es conforme a lo que Dios quiere y no conforme a lo que esa persona quiere. ¿Ok? Hay que tener eso, los que predican para que se hagan lo que ellos quieren son como esas rocas, ¿no? Esos arrecifes debajo del mar que pueden hacer daño. ¿Ok? Y así se les está refiriendo a ellos, ¿no? O sea, repito, el lenguaje no es, o sea, no es un lenguaje vulgar, sí, pero sí es un lenguaje fuerte. No que está maldiciendo, simplemente está declarando lo que es, sí, con la intención de que esta iglesia pueda darse cuenta de que ciertamente tienen que tener cuidado. Decía también en vuestros ágapes eran, parece que por lo menos da esa impresión en la iglesia en Corinto que cuando las iglesias observaban la cena del Señor, después de las mismas parece que tenían una comida de la congregación, lo que llamaríamos una confraternidad, ¿sí? Y obviamente ahí también participaban ya no de la comida de la cena del Señor, sino de lo que ellos preparaban, ¿no? Pero a ellos lo que más les interesaba era llenar su estómago. No que no hayan hermanos así en nuestros días, porque también, también hay hermanos que simplemente piensan llenar el estómago, ¿no? Y no que estén necesariamente mal en cuanto a lo doctrinal, pero es distinto. En cambio, ellos simplemente querían saciarse, simplemente querían aprovecharse de lo que esta congregación hacía. No les interesaba el bienestar de esta congregación, simplemente les interesaba lo que ellos podían sacar de esta congregación para beneficios muy sucios y personales, ¿sí? Comiendo impúdicamente, ¿sí? Con vosotros se apacientan a sí mismos y luego mire lo que les llama, ¿sí? Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Antes que el olvido, ¿en realidad hay nubes sin agua? ¿Existen nubes que no tengan agua? O sea, ¿existen nubes de algodón nomás? Pero, o sea, pero simplemente hace uso del lenguaje como para que se den cuenta cuán vanas son estas personas, ¿no? O sea, están en nada, ¿no? Sí, eso es a lo que apunta acá el escritor, llevadas de acá para allá por los vientos, ¿sí? O nubes que en ese momento no se convierten en lluvia, se refiere, quizás. Dice, árboles otoñales sin fruto, ¿sí? A ver, ¿en qué estación se produce fruto?
sería en el otoño. ¿Qué pasa en el otoño con los árboles? O sea, ¿cuál es la... ¿Perdón? ¿Se caen sus hojas, hermano? Se caen las hojas, claro que sí, caen sus hojas. Buenas tardes para todos. Caen las hojas, ¿no? ¿Y hay fruto? No hay fruto, ¿no? O sea, no hay fruto. Si no hay hojas, no va a haber fruto. Más bien con las Claro. hojas es que también van, en este caso, digamos, No. entonces, o sea, son tan vacíos, mire usted, sí, o sea, son tan vacíos que definitivamente sí no van a ofrecer absolutamente nada. Eso es lo que está aquí expresado. ¿Sí? Alguien más con esto. Y al final también, mire lo que dice al final del versículo 2. Dice, 2 veces muerto. O sea, ¿cuándo es que una persona está ya bien muerta? O sea, cuando muere una vez, ¿ya está bien muerta? De hecho que sí, ¿verdad? Pero se da usted cuenta, o sea, cuán vacíos están, o sea, cuán vanos son, que dice 2 veces muertos, ¿no? Dicho sea de paso, ¿sí? ¿Sabía usted que en tiempos bíblicos existía esta tradición de que el muerto recién moría ya totalmente a los 3 días? O sea, eso es lo que esa era la tradición, ¿no? Que recién ya al tercer día, ya a partir del tercer día ya estaba bien muerto, ¿no? Antes como que también costumbres como las de hoy día, ¿no? Que está todavía paseando, se está dando sus últimos pasos por ahí, ¿no? Por eso es que cuando Lázaro, ¿no? Cuando Lázaro muere y viene Jesús, y ¿qué es lo que le dicen las hermanas cuando le dice, vamos, ¿no? Lázaro va a resucitar? Y dice, no, ya 3 o 4 días que ya está muerto, ¿no? Ya pasaron 3 días desde que murió y ya huele, ya, ¿no? Una vez que olía, ya estaba bien muerto. De hecho, que Jesús no basaba sus acciones en tradiciones nomás. Sin embargo, me pregunto, bueno, no es que, definitivamente él estuvo debajo de la tierra, o sea, en la sepultura 3 días y 3 noches, porque dijo así como Noé, ¿no? ¿Noé? No. Así como, ¿quién fue el que estuvo 3 días en el mar? ¿Quién fue? Es que vida preparada se ha agotado. No les entiendo. Jonás, no podía pensar en Jonás, pensaba en Joel, pero sabía que no era Joel. Joel es el hermano, ¿no? De acá, de la iglesia. Pero no podía pensar en Jonás, disculpen ustedes, no les digo, yo ya estoy más para otras cosas. Jonás, cierto, ¿no? Eso es lo que dijo Jesús, así como Jonás estuvo en el gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo de Dios va a estar 3 días y 3 noches. Pero me pregunto si es que también esto tenía que ver con esa tradición, ¿no? Para que los judíos nos digan, no, pero no estaba bien muerto. O sea, sí resucitó, pero resucitó porque no estaba bien muerto aún, ¿no? Así que quizás con eso también les callaba la boca a todo el mundo, ¿no? Sí resucitó después del tercer día. No sé, simple apreciación, nada más, ¿sí? Así que esto nuevamente expresa, sí, cuán vanos estas personas son, o cuán vanas estas personas son, ¿sí? Cuán vacías en realidad. Cuando no se cree, tampoco se vive y se enseña el evangelio, el resto va a ser vano, ¿sí? O sea, cualquier otro mensaje va a ser vano. Entienda eso. Porque decía, alguna vez, por ejemplo, usted ha escuchado a personas, aún creyentes, ¿sí? Decir,
ya hay que dejar de lado la palabra de Dios para que nos culturicemos más, por ejemplo, ¿no? Que hagamos uso ya de cosas más actuales, ¿no? más modernas también. A mí sí me ha pasado, ¿no? A un hermano, bueno, supuesto hermano, nos estuvo visitando, me dijo, ¿no? ¿Por qué es que siguen predicando la Biblia? Me preguntó, pero a manera de increpar, ¿no? Y la verdad que no esperaba que alguien me haga esa respuesta. Y en la iglesia misma, ¿no? Justo después de terminar de predicar. Y bueno, le dije, ¿por qué no? Y me dijo, no, lo que debemos hacer ahora es hablar de realidades, cosas actuales, ¿no? Y bueno, era su parecer, pero entienda, según la Biblia, cualquier mensaje que no es acorde con lo que es la palabra va a ser vano, ¿no? Va a ser vano. Porque no tiene el poder, ni la sabiduría, ni el amor de Dios. Quizás suene bien, y a veces nos gusta eso. Por ejemplo, ¿cuántos quisieran haber, no? ¿Cuántos quisieran o quisiéramos alguna vez, hemos pensado eso, ¿no? Que en un servicio, ¿no? No, ya no se predica la Biblia, sino hay que hablar nomás, hermanos. Hay que hablar, ¿no? Conversar nomás, ¿no? Y cierto, conversar no es malo, pero si estamos hablando de un servicio, hagámoslo a la manera de Dios, ¿no? Y en ese aspecto, los centrales es el mensaje de Dios. ¿Sí? Algo más de parte de ustedes en cuanto a hasta este versículo. Dice también en el versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el mar está movido, ¿no? Muy movido? Bueno, la braveza, pues el viento y todo ello provoca más olas, y mientras más olas, como que más espumas también, ¿no? Pero en este caso, más espuma. Pero en este caso, lo que ellos espuman, decía, es su propia vergüenza, ¿sí? O sea, no es nada bueno, ¿no? Estrellas errantes, ¿sí? Para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Muy poco, honestamente, entiendo sobre las estrellas. Sí, ¿a qué se refiere con una estrella errante? ¿Alguien sabe? Estrellas fugaces, quizás, que no tienen una ubicación, ¿sí? Y que por ende no se les puede estudiar, no se puede hablar ni siquiera de ellos. No lo sé, muy poco entiendo de estrellas errantes. ¿Alguno de ustedes entiende de estrellas errantes? No, de estrellas errantes, ¿no? Quizás sean, repito, esas estrellas fugaces, ¿no? Hermano Eduardo, usted cuando se habla de estrellas fugaces en el deporte, ¿a qué se refiere? Ahí sí sabemos, pues, hermano, ¿A que qué se refiere? aparecen un tiempito jugadores y después desaparecen para siempre. Con las mismas desaparecen, ¿no? Y cuando aparecen con brillo, por cierto, pero también cuando desaparecen ya ese brillo se les acaba, ¿no? Y es rápido. Entonces quizás a eso es a lo que se refiere acá, no llaman la atención, pero no suman a nada, ¿no? No llegan a sumar a nada, ¿no? Pero también se menciona y se dice, ¿no? Para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Podríamos hablar de condenación acá. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, ¿sí? Enoc, obviamente, debe haber, bueno, si escribió un libro o no, no se sabe, pero sí que habló, y eso lo sabemos, o profetizó, y si profetizó, posiblemente sí haya un libro, pero eso lo sabemos solo a través de este pasaje, ¿sí?
bíblicamente hablando, solo lo sabemos a través. Existe un libro llamado de Enoc. No es un libro bíblico, ¿sí? No es considerado como uno de los libros canónicos, ¿sí? Así que si es que es un libro, el libro verdadero de Enoc, no se sabe, ¿no? Si es que es el libro que no se sabe. Pero lo que sí se sabe es esto que dijo Judas respecto a Enoc, ¿no? Donde dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Y si usted va a la genealogía de Adán, vamos a Lucas rapidito, ¿sí? Después regresamos acá en Lucas también podemos ver la genealogía de Jesús, me parece que es a través de José, ¿no? La genealogía aquí en Lucas. Lucas, el capítulo número 2 sería. ¿Dónde está la genealogía de este José? Ya, cuando comienza su ministerio, en realidad. Bautismo de Jesús. Ya, en el capítulo número 3, perdón. En el capítulo número 3, sí, a partir desde el versículo 23. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio y ahorita les voy a decir, ¿sí? Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, ¿sí? Y continúa. Vamos al versículo 38. Versículo 38, ¿sí? Y dice, y vamos a ir de atrás hacia adelante acá, ¿sí? Porque dice, dice, hijo de Enos, ¿sí? Hijo de Set, hijo de Adán. O sea, vamos desde Adán. Adán, Set, Enos, ¿verdad? Seguimos Cainán. Número 4 sería Cainán. Número 5, Maalael. Número 6, Jared. Número 7, Enoc. Sí, entonces sí coincide con lo que menciona y dice Judas. Rapidito, déjeme ver algo más aquí. Estoy en Mateo. Algo me está llamando la atención acá. Ok. A ver, rapidito, ¿sí? En realidad la genealogía en Judas, la genealogía de Jesús, en Judas, perdón, no en Judas, en Lucas, en el capítulo 3, es a través de María. Sí, es a través de María. A pesar de que en el versículo 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a Mateo capítulo 1, ¿sí? Mateo capítulo 1, a ver, déjeme ver. Dice, no, capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y siguen, hasta el versículo 16. ¿Sí? Hasta el versículo 16. ¿Sí? Dice, y Jacob engendró a José. Sí, o sea, aquí sí, de hecho, que Jacob es padre de José, ¿sí? Marido de María, de la cual nació Jesús, ¿no? Pero si se da cuenta en Lucas, capítulo 3, versículo 23, ¿sí? Habla de Jesús mismo, versículo 23, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo de, según se creía, José. ¿Y de quién era hijo José acá? Elí. Pero en el otro, ¿quién lo engendró a José? En Mateo, ¿quién engendró a José? Jacob. Jacob. Sí, Jacob.
Sí, así que esta lista, esta genealogía en Mateo sí es de José, porque dice engendró, ¿no? Engendró, pero la lista de Lucas es a través de María. En todo caso, lo que se podría decir acá era que José era yerno de Elí, pero cuando el yerno o al yerno ya se le consideraba también como hijo. ¿Ok? Simple curiosidad al respecto. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Espero que no los haya confundido y espero que después no estén diciendo, uy, el pastor nos ha dicho que José no fue el padre de Jesús y que María tampoco fue su esposa y no vayan a poner palabras que no he dicho. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Ok, regresamos a Judas entonces, versículo 14. ¿Sí? De estos, dice, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ay, ay, ay. ¿No? Tenía esta palabra impío, impíamente bien enconada en él, ¿no? Han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Creo que la profecía en realidad es el versículo 14 y 15, y ya para el versículo 16 nuevamente Judas está hablando de estos falsos maestros, ¿no? Que son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, ellos no están pensando en el bienestar de los otros, sino están pensando en su propio bienestar, o sea, cómo sacar provecho, ¿verdad? Cómo obtener ganancia de ello. Ahí nos detenemos. Si hay alguna pregunta o algo que quisiera agregar, lo puede hacer. De lo contrario, será hasta mañana. ¿Alguien con algo que quiera? Sí. Cuando habló del de 2 veces muertos, me acordé un poco de lo que habíamos hablado con Naomi, que usted mencionó, que como que morimos físicamente, pero también estás muerto Ya. eternamente. ¿Se podría o no? No, No por el contexto. podría ser también, pero más pienso que se refiere al hecho de que están, no tienen ni siquiera un poquitito de vida, ¿no? Más va, creo, por allí. Okay. Uh-huh. Y por si acaso pude buscar en Google sobre las estrellas errantes. ¿Ya? Sí, dice, a menudo las estrellas están agrupadas en galaxias y siguen órbitas alrededor del centro de las mismas. Sin embargo, algunas se desplazan tan deprisa que logran alcanzar la velocidad de escape necesaria para salir fuera de su galaxia. Y lo cual indica, regresan, no necesariamente. No, es O como sea, que... están en nada. Ajá. Okay. Algunas creo que se han acercado a la Tierra. Ya, claro. O sea, están en nada, ¿no? O sea, no tienen no tienen una posición fija, tampoco que ayudan en nada, por así decirlo. En fin, están en nada. Creo que es la mejor expresión. ¿Algo más o alguien más? Ok, bueno, muchísimas gracias por su tiempo y gracias al Señor también por permitirnos tener esta sesión de estudio donde, cierto, hay mucho que aprender y definitivamente también estar alertas, ¿no? Cómo fortaleciendo nuestra relación con el Señor y creciendo en su palabra, por sobre todo. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición?